Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta. Me gustaría saber cuál es la mejor herramienta de tareas que recomiendas. Qué bueno que me hagas esta pregunta. Me lo hacen mucho, hay que decirlo, pero me encantará darte un vídeo entero explicándote 15 cosas que debes saber a la hora de escoger tu herramienta. ¿Cómo lo ves? Y en esas estamos. La idea es darte algunas pistas sobre qué herramienta escoger y sobre todo no quedarte solo con una, sino quedarte en las diferentes cosas y criterios que hay que tener en cuenta a la hora de escogerla. Porque sí, por supuesto, yo tengo algunas predilectas, algunas que me gustan más, pero al final lo más importante sobre todo es si cumplen tus expectativas. Por lo tanto, este vídeo es para darte algunas recomendaciones prácticas para saber qué herramienta elegir. ¡Vamos allá! La primera pregunta es obligada. ¿Tiene que ser papel o digital? Al final podemos utilizar las dos, faltaría más. Fíjate que cuando hablamos de organización o de productividad nos referimos a un método, así que no importaría tanto si es en papel o es digital. Ahora bien, en un mundo en el cual estamos colaborando constantemente con otras personas, que enviamos archivos adjuntos, que estamos todo el día chequeando y actualizando diferentes mensajes, sí que es verdad que lo digital tiene mucho más sentido. Ahora bien, también el papel hay que reconocer que tiene un foco antidistracciones y es que cuando estás en el papel no tienes ningún pop-up, ninguna ventana emergente que te dice, oye, hay un mensaje por leer. Al menos todavía no lo hemos ideado. Así que el papel te puede servir sobre todo para tomar notas, sobre todo para cosas muy actuales de ahora mismo, pero en cambio todo lo que tiene que ver con digital sí que te va a ayudar mucho más, especialmente si colaboras con otros equipos. Segundo punto importante, privacidad y seguridad de los datos. Y es que muchísimas herramientas en este sentido al final no te ofrecen una gran privacidad de los datos, especialmente si son gratuitas. En este caso, sobre todo si estás trabajando en una empresa o en un proyecto más grande, sí que deberías cerciorarte de si esa herramienta protege bien tus datos o no. Y sobre todo aquello que tengas ahí que al final queda bien guardadito en un sitio. Así que asegúrate bien de que la seguridad está bien controlada por la herramienta, porque si no, se te puede escapar información muy relevante que puede tener serias consecuencias. Así que toma nota sobre esto y la seguridad primero. Así que antes de nada, mira la seguridad de esta herramienta. Un tercer punto importantísimo tiene que ver con tu experiencia previa. Sí, 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 al final hay gente que ya conoce este tipo de herramientas digitales y en cambio otras personas es la primera vez que las experimentan. Lo mismo pasa con el papel. Hay gente que nunca se ha organizado en la vida, que todo lo ha guardado aquí, en su mente. Eso no es bueno ni malo, pero por supuesto la mente es muy limitada y no siempre nos podemos acordar de todo. Por lo tanto, tu experiencia previa también determinará qué tipo de herramienta necesitas. Si es la primera vez, tienes que ir a lo más fácil de todo. Y el cuarto punto tiene mucho que ver con lo anterior y es la complejidad de la herramienta. Verás, hay herramientas que son extremadamente complejas, que permiten muchas automatizaciones y que no son nada visuales al principio porque son complejas de verdad. Entonces, si sobre todo tienes experiencia, oye, vete, por ejemplo, a las más complejas porque ya las vas a dominar. Pero también tienes que pensar en tu equipo, en la gente que la va a utilizar, porque tú no estarás solo, sino que la herramienta al final solo será algo que te vas a apoyar para el resto de personas. Así que la complejidad será importante para empezar. Si tú ves que no te desenvuelves demasiado, que tu experiencia previa, como decíamos antes, es bastante light, que bueno, debería mejorar, en este caso escoge las más sencillas de todas. Yo te diría sobre todo que si vas a empezar con algo muy sencillo, con Microsoft To Do, con Google Tasks, sería más que suficiente. Después, si quieres ir un paso más allá, ya podrás entrar en otras herramientas de gestión de proyectos que te permiten muchas más funcionalidades. Quinto criterio, ten en cuenta que debe haber formación en equipo. Si tú no trabajas solo y sobre todo colaboras con otras personas, tendrás que formar a las otras personas en esa herramienta. Ahí dependerá también del grado de dificultad, del conocimiento que tengan esas mismas personas y sobre todo también del tiempo disponible para entrenarlas. Así que cuando busques una herramienta, piensa también en el resto de personas que la van a utilizar. Es más, además de pensar en el resto en general, piensa en aquellas personas que les cuesta más, que tienes un equipo de informáticos, de programadores, entonces perfecto, puedes tirar por una herramienta mucho más compleja porque todos la van a comprender. Pero imagínate que quieres añadir una herramienta y tienes personas de acuerdo que no han trasteado demasiado las competencias digitales y que es una especie de asignatura pendiente que deben hacer. Por lo tanto, en este caso, escoge herramientas que sean fáciles de utilizar y que no tengan una gran curva de aprendizaje. Lo agradecerán de verdad. Criterio 6. Ten en cuenta, de acuerdo, que puedas trabajar tanto online como offline. Aquí el papel es verdad que tiene una gran ventaja y es que puedes escribir en todos los momentos, en todos los contextos. Pero piensa sobre todo en el online o offline, sobre todo también si viajas mucho o no siempre estás en casa, porque a veces puede ser que falle la conexión de internet o que estés en un sitio que no tengas cobertura. Por lo tanto, online y offline, de acuerdo, hay algunas herramientas que no te permiten editar o cambiar cualquier cosa si estás offline. Así que busca la herramienta de acuerdo que te permita sobre todo trastear online, cambiar algo online y que después, cuando vuelvas a recuperar la conexión, el resto de compañeros y tú mismo lo puedas ver actualizado. Muchas herramientas de acuerdo cada vez más lo empiezan a tener disponible, pero algunas todavía no lo tienen. Es decir, no puedes editar ni cambiar nada
cuando estás offline. Ten en cuenta eso. Un séptimo criterio importante para seleccionar tu herramienta tiene que ver con la sincronización rápida. Que se sincronicen todas las herramientas, yo creo que prácticamente el 99% sí lo hacen, pero que lo hagan de forma rápida no siempre suele ocurrir. Y aquí incluso en algunas de las grandes como Google, ¿de acuerdo? O Microsoft todavía no lo están haciendo demasiado bien. Lo hace mucho mejor, por ejemplo, las herramientas de Atlassian como Trello o Jira, ¿de acuerdo? Entonces es interesante que sincronicen rápido. A veces ha habido cambios y resulta que el resto de compañeros no lo vieron porque no se sincronizó rápido y eso ha supuesto verdaderos conflictos o quebraderos de cabeza. Así que ya lo sabes, que se sincronicen rápido. Pruébalas. Al final la mejor manera de saberlo es probarlas y ver si cuando activas algo, por ejemplo, en tu escritorio, después automáticamente se cambia también en la versión colaborativa. Si ves que tarda demasiado, que hay un decalaje muy grande, entonces esa herramienta seguramente no tendrá una sincronización rápida. Un octavo criterio muy interesante tiene que ver con la integración que tiene esta herramienta con otras herramientas. Y es que las herramientas hoy en día, de acuerdo, al final no dejan de ser extensiones de otras y todas se interconectan entre ellas. Algunas son muy herméticas y prácticamente no permiten nada y en cambio otras son muy abiertas y te permiten la integración con casi todo. Trello es un ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Te permite integración con casi todo, aunque por supuesto hay mucho por hacer en este sentido. A mí, por ejemplo, me va muy bien porque puede integrar buscadores, puede integrar CRMs, puede integrar incluso también otras herramientas externas como Gantt, es decir, está muy bien en este sentido. Así que intenta buscar, de acuerdo, si lo que buscas o lo que quieres es una herramienta con múltiples aplicaciones o simplemente quieres quedarte con lo que ya tienes. Fíjate que esto no es extremadamente obligatorio, pero para mí es interesante. A veces pasa, de acuerdo, que la herramienta no permite ningún tipo de conexión con nada. Habitualmente la gente utiliza tanto Google como Microsoft y a veces, de acuerdo, no te permite conectar con el propio calendario. Eso realmente es un gran problema porque entonces no puedes conectar algunas tareas con tu propio calendario. Así que escoge bien en este sentido, no vaya a ser que después a nivel de integraciones tengas un problema y hay que solucionarlo o peor todavía, cambiar de herramienta. Con lo que cuesta integrarla, encima ahora tenemos que volver a cambiarla. Madre mía. Criterio 9, muy relevante para mí, es cómo puedes convertir un email, un correo electrónico, en una tarea. Puede parecer una funcionalidad muy sencilla, que total, Miquel, que me estás contando. Pero sí que es verdad que es extremadamente útil si utilizas un sistema como el que yo hago. Y es que todos los correos que yo recibo deben convertirse en otra cosa. No pueden permanecer en la inbox, en la bandeja de entrada. Y por eso requiero que la herramienta que yo utilice, todos los correos que, por ejemplo, son tareas, los convierte directamente en tareas en esa misma herramienta. Hay algunas, como el propio Outlook, ¿de acuerdo? O el propio Gmail, que te lo permiten hacer de forma automática, tanto en Google Tasks, ¿de acuerdo? Como en Microsoft To Do. Pero en cambio las otras hay que mirar bien, porque algunas tienen algunos bloqueos en este sentido. Entonces dependerá mucho del tipo de correo que utilices habitualmente, pero para mí esto es mano de santo. Es de lo mejorcito que existe y es que todos los correos que recibes se pueden convertir en tareas. Para mí esto es una funcionalidad clave. Si la herramienta en cuestión de tareas no la tiene, por mí no la voy a seleccionar. Así de duro soy, pero sí que es verdad, de acuerdo, que para mí es un criterio indispensable. Criterio 10. Y tiene que ver con la aplicación de teléfono de esa misma herramienta. Sí, te lo comento porque a veces, de acuerdo, en el mismo ordenador o computadora ves la herramienta de una forma distinta, normalmente la mejor opción. Pero en cambio, cuando la descargas por teléfono, hay algunas de ellas que son una auténtica patraña, no funciona muy bien. Y ahí sí que tiene realmente que verlo cómo funciona en el móvil, en el celular, porque muchas veces, de acuerdo, hay grandes desajustes. Así que primero bájatela, descárgatela en el móvil, de acuerdo, en el teléfono y verás, de acuerdo, cómo funciona. Lo digo sobre todo porque a veces tenemos grandes decepciones. Pensaba que era así y resulta que me la descargué en teléfono y es totalmente horrible. Además es poco usable, es decir, no es demasiado amigable, así que deberíamos probarla primero. Recomendación sabia, lo verás. Un décimo criterio y tiene que ver en mover listas de tareas. Fíjate que muchas veces tendremos varias listas. Si has seguido mis vídeos de YouTube, que por cierto te recomiendo que le des un buen like si te gusta esto, o un buen dislike si no te está gustando, que sepas que muchas veces recomiendo listas distintas. Y claro, hay que pasar las tareas de una lista a otra. Hay algunas que es extremadamente farragoso, en cambio otras, de acuerdo, es lo más fácil del mundo. Si solo tienes que mover una cosa al día, bueno, pues al final perderás unos segunditos y no pasa nada. Pero si estás moviendo entre listas de forma habitual, ahí puedes perder bastantes minutos en hacerlo. Mi recomendación, que sea fácil de mover entre listas. Si tienes, por ejemplo, la lista de tareas pendientes y tienes la del plan semanal, oye, esto hay que hacerlo de forma ágil. No tiene sentido estar invirtiendo un montón de tiempo que al final eso te repercute en nada, porque es cero valor. Así que ya lo sabes, mover entre listas, algo fácil, si no, descártala. Criterio 12, y este es verdad que es un poco más especialista y tiene que ver con las automatizaciones.
Igual que antes decíamos la integración con otras aplicaciones, hay algunas que son mucho más automáticas que otras y es que te permiten hacer un montón de flujos automáticos, dependencias de tareas. Estas serían muchas menos, pero es verdad que cada vez hay más herramientas que sí lo hacen. Si realmente tu función es tener muchísimas automatizaciones, ahí tendrás que mirar un tipo de herramientas concretas. Si no, de verdad no valdría la pena escoger la mayoría de las herramientas. La mayoría de las herramientas simples no tienen ninguna automatización. Sí que debería ser un poquito las más premium, aquellas que realmente sí las tienen para volver a tener automatizaciones. 13º criterio, la pasta, la guita, la panojita, tú ya sabes, al final cuando hablamos de dinero también es importante tomar una decisión en base a ella. Y es que en este caso la mayoría de herramientas tienen un precio bastante similar. Casi todas te diría que están alrededor de los $10 al mes, algunas un poquito más baratas y otras incluso un poquito más caras. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, depende. Muchas herramientas, el problema que tienen es que solo tienen la herramienta de gestión de tareas y el resto tienes que integrarlo con otro software. Por ejemplo, las grandes ventajas de los dos monstruos mundiales como son Microsoft o Google es que, por supuesto, por un precio mínimo de $10 al mes, tienes todo tipo de herramientas. Tienes un abanico enorme de herramientas que son súper funcionales. Es que tienes todo tipo de herramientas. En cambio, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, compras una herramienta de gestión de proyectos y de tareas, solo tienes esa herramienta. Ahí es donde las integraciones son súper importantes. Ahora estoy pensando en un Airtable, que tienes un tutorial, por ejemplo, aquí en el canal. Muchas veces lo que pasa es que no tiene integración con nada. Tienes que integrarlo poco a poco y las integraciones son APIs y muchas veces no funcionan de la mejor manera. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido es que primero vayas a lo seguro, a lo fácil, y cuando te guste este tema y veas que hay una herramienta que te encanta y que te apasione, primero chequea las integraciones con otras herramientas y después elígela bien. Pero sobre todo al principio empieza por lo fácil. Es realmente lo más sencillo al principio. Y después, si ves que ya eres un pro y que te encanta esto de la productividad y que quieres cada vez mejorar, ahí sí que podrás escoger diferentes herramientas para no complicarte la vida. Siendo sinceros, de acuerdo, tanto Google como Microsoft como Atlassian serían las herramientas más completas en este sentido porque comprar una te implica tener un montón de accesos a diferentes herramientas. Criterio 14, el tema del tamaño de los archivos adjuntos. Estarás de acuerdo conmigo que muchísimas tareas requieren poner algún tipo de archivo adjunto dentro de la tarea. Hoy en día, afortunadamente, más del 90% de las herramientas te permiten poner archivos adjuntos dentro. Eso sí, el tema de acuerdo es el tamaño de estos archivos. Lo digo porque algunas aplicaciones, si pones 2 o 3 megas, ya te dicen, ojo, cuidado, de acuerdo, que estamos a punto de llegar al límite. En cambio, hay otras, de acuerdo, que son más benevolentes en este tema y es verdad que te permiten poner muchos más megas o incluso gigas. Así que dependerá del tipo de archivos que suelas colgar, fíjate también en la capacidad que tiene la herramienta para retener esa información. Si ves que tiene muy poca y tú sueles poner muchos archivos, deberás desestimarla y buscar otra. Es un pequeño detalle, no sé, puede ser muy mínimo, incluso ínfimo, pero es verdad que si tú tienes muchos archivos adjuntos, lo vas a agradecer muchísimo. 15º criterio, también importante de acuerdo sobre todo para la seguridad de nuestros datos, y es que las herramientas te permiten hacer una buena copia de seguridad. Esto que puede parecer tan obvio, hay algunas herramientas que no tienen esa opción. Si yo quiero descargar todo lo que hay ahí, no tengo opción para hacerlo o me lo archiva de acuerdo en un archivo, nunca mejor dicho, que es totalmente nefasto, que no entiendes nada de lo que hay, que además está encriptado muchísimas veces. Así que asegúrate que puedes rescatar toda la información, que por lo que sea tienes que emigrar de esa herramienta a otra o que tienes que cambiarla porque no tienes presupuesto, oye, al menos que puedas quitar lo que es tuyo, porque si no tendrás ahí un montón de listas que está muy bien y deberás hacer un montón de pantallazos para recuperar toda la información. Esto no tiene ningún sentido, al final no tiene ni pies ni cabeza, por eso es tan importante, de acuerdo, que puedes hacer esta copia de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? 15 criterios para seleccionar tu herramienta. Claro que no es fácil, por eso te he puesto aquí los criterios que deberías tener en cuenta. Para algunas personas habrá algunos criterios que no son importantes, para otras, de acuerdo, será totalmente distinto. Todos serán importantes. En mi caso, de acuerdo, actualmente estoy utilizando Trello, aunque por supuesto me encantan todas las herramientas. De hecho, las voy trasteando mes a mes, cada una de ellas, para ver las novedades y por eso te voy a hacer un montón de tutoriales. Oye, hablando de esto, que sepas que vamos a publicar tutoriales y hablaremos también de cómo gestionar las tareas en diferentes aplicaciones. Así que me encantará que te suscribas al canal, sobre todo para que hablemos de estos temas y para que me digas qué herramienta estás utilizando y así lo podamos comentar todos y debatir. ¿Te parece? Déjamelo en comentarios para saber qué herramienta estás utilizando también. Y oye, dale un buen like también a este vídeo si te gustó, más que nada para hacer más de este estilo, o al revés, un buen dislike. No me gustó nada el tema, vamos a cambiar. Pues perfecto, pero coméntamelo en comentarios, dímelo en comentarios qué te gustaría añadir también. ¿Te parece? Hoy nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y un abrazo. Feliz día. Chao, chao.